Hola, ¿cómo están? Vamos a poner este video en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo sea en nosotros y con nosotros. Que Mamita María nos acompañe. Y que esto sea de gran bendición para nuestro Padre Celestial que tanto nos ama. Vamos a hablar de la conversión de corazón. De corazón, porque es que nosotros amamos con el corazón. Dios conoce el corazón, dice la palabra de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Es importante hacer las cosas con el corazón. Cuando se hacen las cosas con el corazón es porque las estamos haciendo con amor. Y eso es lo primero que tenemos que hacer en la conversión. Ese sí de corazón a Dios como la Santísima Virgen María. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Ya no vivo yo, dice San Pablo, es Cristo que vive en mí. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, ¿qué quiere decir esto? Básicamente se resume en esta palabra que también dice el Señor. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu, de agua y de Espíritu. No es que nos metamos de nuevo al vientre de nuestra madre, decía el maestro de la ley. ¿Cómo hago para meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Y no es eso, es cambiar nuestra vida de tanta material, temporalidad, de querer tener tantas cosas aquí, de pensar solo en lo que vemos, en la carne, en los placeres, los lujos y demás, para vivir en el Espíritu. Saber que todo esto es pasajero, que todo esto es temporal, que todo esto va a pasar y que lo más importante es la vida eterna. Ese tiene que ser el punto de partida. Si yo desde ya le doy el sí al Señor, Señor, hágase en mí según tu palabra, mi meta es estar con Él eternamente. Esta vida es pasajera. En 100 años, ya todos los que estamos acá no vamos a estar vivos, pero estaremos en la eternidad, vivos ya con Él, pero en el Espíritu. Y es importante darle el sí al Señor, es importante cambiar nuestra vida, cambiar de esa vida llena de pecado, llena de soberbia, vanagloria, de poder, querer, placer, por una vida de servicio, por una vida de amor, de misericordia, de enamorarnos de Jesús completamente. Pensar en Jesús, pensar en lo divino, en nuestra Madre María, en lo que realmente es importante es de verdad la santidad y luchar por la santidad, que eso sea lo más importante en nuestra vida. Dice San Pablo que esto es una carrera, es como el atleta. Tenemos que tener disciplina, alimentarnos de las cosas espirituales. Nadie puede tener una conversión verdadera si se alimenta de comida chatarra espiritualmente hablando. O sea, es cuando no le damos nada de alimento a nuestro espíritu. O sea, no sacramentos, no Eucaristía, no prédicas, no alabanza, nada, sino solo cosas de la carne. O sea, películas, series, videojuegos, rumba, solo las cosas del mundo y nada en el espíritu, va a ser muy difícil. Es importante la vida sacramental, la Eucaristía, el rosario, la oración. Es importante que nosotros estemos involucrados en las cosas de Dios las 24 horas al día, los 7 días a la semana. O sea, somos completamente enamorados del Jesús en el trabajo, en el colegio, en la cocina, sí, caminando, trotando, haciendo ejercicio todo el tiempo. Estamos hablando, estamos conversando con nuestro Señor. Le estamos pidiendo al Señor que nos dé conciencia de pecado. Es algo importante y que nos ayude a ser fiel en lo poco. Dice que si le eres fiel en lo poco, Dios te dará más. Si somos fieles en lo poco, Dios nos dará más y nos llenará de su Espíritu Santo cada vez más, porque el protagonista de la conversión es el Espíritu Santo. No somos nosotros solamente damos ese primer paso, ese sí, también asistidos obviamente por el Espíritu Santo, pero el que hace todo, el que nos ayuda a vencer las tentaciones, el que nos da la gracia, la fuerza, es el Espíritu Santo. Por eso es importante también los sacramentos, o sea, darle el sí al Señor y empezar a tener
orden en nuestros sacramentos, los que no tienen la confirmación, buscar la confirmación, que imprime un carácter grandísimo y nos da una fuerza espiritual muy grande. Es importante la confesión, la Eucaristía y Mamita María. Lo tenemos todo para empezar a construir ese edificio de la santidad, que realmente el que lo termina es Jesús, es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros empezamos a construirlo y al final de nuestra vida el que lo termina, el que lo inaugura es Jesús. Entonces es importante que tengamos claro eso, o sea, no es por nosotros, porque a veces nosotros pensamos que estamos en un camino. Hay gente que dice, no, yo me convertí hace 7 años, hace 8. No, yo estoy en mi proceso, empecé mi proceso de conversión en tal fecha, pero estoy caminando. Porque todos pecamos, dice la palabra de Dios, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros somos pecadores, caemos, somos frágiles. Por eso el protagonista de esto es el Espíritu Santo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es todos los días darle el sí como María. Señor, hágase en mí según tu palabra, todos los días. Porque como dice San Pablo, hago el mal que no quiero hacer. Muchas veces nosotros en esta lucha nos damos cuenta que caemos en pecados, en iras, en rabias, en impurezas, muchas cosas. Pero tenemos que levantarnos, no quedarnos ahí. Saber que todo proviene del Señor. El santo no se construye porque ya dejó de pecar para siempre, sino que aunque pecó, se levantó y siguió adelante. Esa es la santidad, hacer las pequeñas cosas con amor, que si me toca lavar la loza, hacerlo con amor, que si me toca barrer, hacerlo con amor, que si me toca servir en mi familia, hacerlo con amor. Dejar tanto amor propio, ese ego tan grande, donde no me reconocen, entonces sufro. Si no me reconocen, si no me va bien en lo material, entonces soy un desdichado. En esas pequeñas cosas se empieza a formar la santidad. Una vez escuchaba un testimonio, en el testimonio de Gloria Polo, que había un campesino que gracias a la oración de ese campesino ella logró tener una segunda oportunidad. Y el campesino pobre, amenazado por la guerrilla, pobre, muy pobre, con 2 hijos, su esposa, le toca caminar muchísimo kilómetros, bueno, mucho, para llegar a la Eucaristía, porque él vivía en una montaña y sin dinero. Y este hombre se postra a Dios y le dice con tanto amor: Señor, te amo. Gracias, Señor, por la vida, gracias por mi familia, gracias por todo. Señor, no soy digno de tanto amor. Y eso le toca a uno el corazón, porque nosotros vivimos quejándonos de absolutamente todo. Este hombre no tenía nada y no se queja de nada. Me impactó la oración que ella nos narra, porque no es un hombre que le pide nada para él. Cuando pide, le pide al Señor por ella, por su hermanita. En este caso era Gloria Polo. Le pedía por ella para que le diera una segunda oportunidad, que la salvara. No pedía nada para él, sabiendo que no tenía nada que comer. Él no tenía dinero, estaba amenazado de muerte, hombre completamente pobre, y vivía feliz porque él sabía que su vida ya no era esto de acá, el poder, el tener, el placer, sino que su meta estaba en el cielo, y él amaba a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y el amor que se tenía a sí mismo no era más para no pedir por el prójimo. O sea, él ponía las necesidades del prójimo por encima de las de él. Si uno se queda en ese pedazo de esa oración, es sorprendente, porque uno se vive quejando de todo, ¿no? Y supuestamente en camino de conversión: Señor, no tengo esto, me falta esto, ay, ¿por qué será? ¿Sí? Ay, Señor, mira, este tiene y yo no, porque el enemigo siempre nos tienta con compararnos, que, ay, no, esto es envidia de la buena. Mentiras. El solo hecho de compararme ya es envidia, es egoísmo. No, tengo que hacerlo. Tengo que amar al Señor y decir de verdad: no soy digno de tanto amor. Mire, este hombre que le diga a Dios: no soy digno de tanto amor, sabiendo que le hace falta todo. Humanamente esto es como: este hombre está loco. Pero espiritualmente él sabía que Dios es un Padre bueno, un Padre fiel, misericordioso, y que nos escucha, que siempre está ahí con nosotros. Aunque nosotros seamos lo más frágil y pecadores de este mundo, Él nos ama, Él se deleita con nosotros.
Y lo mínimo que nosotros podemos hacer de verdad es, como dice la palabra, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, amar al Señor por sobre todas las cosas, por encima de mi necesidad, por encima de mi dolor, que si pierdo un ser querido. Hay gente que dice, si se me muere mi hijo, me muero yo. O sea, su Dios es su hijo. Yo sé que es doloroso, pero miren el ejemplo de Abraham. Abraham lo que más quería y le pedía al Señor era descendencia, era un hijo. El Señor se lo dio después de mucho tiempo y este hombre amaba a su hijo y después Dios le pide al hijo. O sea, esto es un golpe fuerte para uno, pero él amaba a Dios y lo ponía por encima de todo y obedecía. Y le entregó a Isaac. Y el Señor, al ver su fidelidad, respetó la vida de Isaac. Pero hay momentos en los cuales a nosotros nos toca vivir pruebas difíciles, la pérdida de un ser querido, muchas cosas. Pero que nuestro amor hacia Dios sea de verdad de corazón. O sea, que mi vida sea para Dios, que prefiera morir antes que pecar, antes que renegar. Que tenga conciencia de que a Dios lo debo amar por sobre todas las cosas, que no me gane la depresión, que no me gane el desánimo. Por eso es importante estar en comunidad, levantarnos los unos a los otros, no acabarnos a veces con ese, como es como un sentido de que yo me creo perfecto, entonces veo que mi hermano cayó en un pecado y demás, entonces ya lo menosprecio y no se acerque, no venga, o no perdono a esa persona, o sea, no perdono las que me hacen, los errores de los demás. Eso no debe ser así. Perdonar siempre. Hoy veía en el Evangelio que el Señor decía, si tu hermano te ofende 7 veces y 7 veces te dice en un día, si tu hermano en un día te ofende 7 veces y 7 veces te dice que está arrepentido, perdónalo, perdónalo. Siempre, o sea, esa no era la parte que hemos escuchado normalmente, que hay que perdonar 70 veces 7, sino me pareció muy bonito, si tu hermano te ofende 7 veces en el día y te dice que está arrepentido, perdónalo. O sea, tenemos que perdonar siempre, sin excusas. No es que usted ya se le volvió costumbre pedirme perdón, ofender, no. Dejar ese amor propio, dejar todo, porque nuestra meta no es esto. No es que me reconozcan acá, no. Todo vendrá por añadidura. Dios sabe que nosotros somos obviamente temporales en muchas cosas, o sea, que necesitamos cubrir cosas de acá, tenemos necesidades, pero que realmente nuestro amor no dependa de eso. Por eso es la conversión de corazón, no esa conversión mediocre donde nos creemos buenos, que no robamos y no matamos, pero espiritualmente sabemos que hemos robado y matado muchas veces, que hemos robado la dignidad cuando ofendemos a alguien, o la paz, o sí, de tantas maneras, o hemos matado la fe de muchos hermanos con nuestro antitestimonio, porque a veces los que vamos más a la iglesia a veces no sabemos administrar bien el testimonio. Eso es lo más importante. Por eso San Francisco de Asís le decía a sus hermanos, vayan y prediquen, y si es necesario utilicen las palabras. O sea, lo más importante es el comportamiento, es mis acciones, mis obras, es mi testimonio de vida, que eso habla por mí. Es importante que tengamos la conciencia en los pequeños detalles, por ejemplo, de ir a misa, cuando el hombre o la mujer, vestirse lo más decoroso posible. He visto casos donde un hombre orando y adelante se hace una mujer completamente con una falda cortica o muy apretado, o transparentes que solo se les ve el brasier, y que no dejan nada para la imaginación. En la Eucaristía van y reciben el cuerpo de Cristo, servidoras de la iglesia, que se visten de esta manera, y si alguien les dice algo, las exhorta, se ofenden. Entonces, ¿cuál es la conversión? Si yo sirvo al Señor y no permito que me corrijan, no permito que Dios me pula, que me enseñe, porque a veces yo no me las puedo saber todas, y por ignorancia a veces puedo cometer pecados, pero el Señor está, si estoy en esa conversión buscando, el Señor me va a corregir, y a veces por mi soberbia no quiero, entonces me ofendo, me molesto, y es ese amor propio, me pongo digno y no quiero nada. No, oye, vístete mejor, oye, no te vistas tan apretado, oye, no te lleves esos escotes, oye, ten cuidado, no te pongas esas mallas, transparencias, o el hombre no se vista de tal y tal forma porque
no se vuelve el centro de atención, y el centro de atención en la Eucaristía es Jesús. O sea, como sea, lo que tenemos que hacer de verdad es, en esos pequeños detalles, empezar con una conversión de corazón. En todo es importante, cada cosa, la reverencia frente a Jesús sacramentado. O sea, hay gente, servidores también, o sea, hay gente que obviamente, listo, va a la iglesia eso como si fuera algo social, y eso no es así, pero servidores que pasan por el Santísimo muchas veces y ni siquiera una reverencia. O sea, Jesús está ahí, es importante. Si yo paso 10 veces le doy el reconocimiento a Jesús. 10 veces me postro ante Él. 10 veces la genuflexión de respeto. 10 veces, y paso 30 veces. Porque Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos que tener la conciencia que el que amamos está ahí. Tenemos que dejar todo lo que nos aleja de Dios. Preferir morir antes que pecar. No exponernos, no creernos que podemos con todo. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, el que se sabe que no puede vencer las tentaciones por sí mismo y que sabe que el protagonista de la conversión es el Espíritu Santo, actúa con cautela y sabe que es el Espíritu Santo el que lo guía. Debe levantarse pensando en Dios, acostarse pensando en Dios, vivir el día a día pensando en Dios, lavar la loza pensando en Dios, desayunar, almorzar, comer, lo que hagamos, hacer ejercicio, estar trotando en la bicicleta, en el trabajo, en la universidad, donde estemos, de vacaciones, siempre que Jesús sea el centro, sea lo máximo, ver a Jesús en el hermano necesitado. O sea, no pasar por la gente, por la necesidad, por el dolor, como si no nos importara. No querer siempre justificarnos y quedar bien siempre. Hay momentos en los cuales tenemos que agachar la cabeza y ser humildes. La humildad, Dios ama la humildad, y tenemos que trabajar todos los días, alimentarnos de comida buena para el espíritu, de prédicas, libros espirituales. Un libro espiritual te cambia la vida. Ver prédicas, alabanzas, la Eucaristía, el rosario, y así empecemos a fortalecer este espíritu y nacer en el espíritu y llegar a la presencia de Dios llenos de luz. Es como que no podemos llegar a la presencia de Dios. Yo lo comparo como si estamos en un cuarto muy muy oscuro y se prende la luz. Tú no la soportas, quieres cerrar los ojos, quieres volver a la oscuridad porque no soportas, te quemas, como que te arden los ojos. Pero si tú vas prendiendo la luz poco a poco, cuando ya esté bien claro, ya no te va a doler los ojos. Esto pasa en el espíritu. O sea, yo empiezo a alimentarme de las cosas de Dios y me voy llenando de la luz, que Jesús es la luz del mundo. Me voy llenando de esa luz, de ese amor, y cuando llegue a la presencia de Dios no lo voy a rechazar. Si yo no estoy lleno de la presencia de Dios, al ver al Señor me va a quemar porque estoy débil, no aguanto su amor, no soporto su luz, y voy a querer hundirme en las tinieblas. Y ustedes pueden ver el testimonio de Marino Restrepo, que le pasó eso. Él habla cómo él no soportaba el amor de Dios porque nunca había experimentado, porque no se había llenado del amor de Dios. Por eso es importante irme llenando en esa conversión, en esa búsqueda de Dios completa. O sea, todo el tiempo ir alimentando, ir llenándome, ir como acostumbrando los ojos espirituales para cuando vean la luz no quieran cerrarse, no quieran huir, sino mis ojos ya se habían acostumbrado a la luz de Cristo. Mi alma, mi espíritu se había acostumbrado al Señor. Aunque somos pecadores, aunque somos frágiles, débiles, nos tenemos que levantar muchas veces, pero el Espíritu Santo, mamita María, ahí van a estar. Es decirle sí todos los días al Señor, es cambiar nuestra vida radicalmente, es dejar ese vicio que me aleja de Dios, es dejar la impureza, la pornografía, el robo, el adulterio, las mentiras, el aborto, la eutanasia, todo. Que el Señor me quite todas las vendas espirituales para que lo que yo llamo que es bueno y es malo, que yo sé que es malo, de verdad, con mi vida defienda las cosas de Dios. Bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video. Los invito a que de corazón le pidamos al Señor que nos dé conciencia de pecado, que nos ayude
en este caminar, en esa construcción de la santidad, de esa conversión real. Que estén muy bien.